tenemos nostalgia de las piedras. Lo estoy viviendo apenas, pero lo estoy viviendo. El mismo rostro de Fraguas. Cuenta la historia, la imagen y el recuerdo de Aguascalientes. De la veneración a María coronada en el cielo, surge la pequeña capilla que hoy es nuestra catedral. De una casa parroquial y luego un granero, se dio vida al célebre Teatro Morelos, que hace más de 100 años abrió sus puertas a las fracciones revolucionarias. Hoy, entre luces y sombras, en el patio de las Jacarandas descansamos y vuelve a nuestra memoria el portal de Jesús que dejó aquí su huella. Yo soy Ángel Mejía y el día de hoy conoceremos más de las memorias que guardan los edificios emblemáticos del poniente de la plaza principal de Aguascalientes. Te invito a que te quedes con nosotros aquí en Cuenta la Historia. Al poniente de la plaza principal, con su fachada e interior de arquitectura barroca salomónica y que originalmente fuera una pequeña ermita donde los caminantes oraban, se encuentra la Catedral Basílica de Aguascalientes. Recinto religioso en torno al cual se encierra una historia que pocos conocen y surge de la imagen idealizada que realizó el pintor cartógrafo de la villa de Aguascalientes en 1730, cuyo plano se encuentra en el Arzobispado de Guadalajara y en donde expone una visión sacralizada del territorio a través de una cruz urbana en el cual predominan las edificaciones religiosas. Y esos edificios religiosos figuran una cruz cuyo centro es fue justamente la parroquia, hoy catedral. Y a los extremos de esa cruz, hacia el norte, estaba el convento y templo de San Diego. Hacia el oriente estaba el templo y convento de San Juan de Dios. Hacia el sur estaba, en la Villa Española, estaba el convento y templo de la Merced, que se prolongaba más hacia el poniente, hacia el templo de San Marcos. Y hacia el oriente se sabía que había un culto divino en el área de lo que sería el barrio de Triana. Esa cruz contrasta con la realidad física, ya que no coincide la referencia geográfica y no es perfecta, sino distorsionada en forma de aspa. Las imprecisiones no obedecen a incorrecciones cartográficas, sino probablemente a la necesidad que el pintor cartógrafo tenía de dar a entender otra cosa: crear un lugar en el que quedase establecido el imperio de la cruz como símbolo de una tierra cristianizada. A la Catedral de Aguascalientes, dedicada a María en su advocación de la Asunción, le antecede 2 capillas. La primera de ellas construida a finales del siglo XVI. Pero para 1612, 1615, no se tiene la fecha exacta, se ve la necesidad de sustituir aquella pequeña capillita de adobe con techos seguramente de paja muy sencilla por una segunda iglesia más grande, más espaciosa, porque la misma villa estaba creciendo y pues eran otras las necesidades de la población. Va a surgir pues en la primera mitad del siglo XVII una segunda iglesia, un segundo templo que fungirá como parroquia de la Asunción hasta 1704. En que el párroco del momento decide construir un tercer templo, que es el que nos llega hasta este momento. En 1734, el párroco Manuel Colón de Larreategui es quien lleva a término la catedral. En aquella época, parroquia de la Asunción, construida únicamente con una nave y un crucero, el famoso esquema de cruz latina, adornada con 13 altares barrocos y una sola torre, la Torre Norte.
La antigua parroquia va a permanecer prácticamente sin modificaciones hasta ya entrado el siglo XX. Va a ser en 1899 que el Papa erija la diócesis de Aguascalientes y la antigua parroquia de la Asunción pase a ser la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción y la catedral, es decir, la sede del nuevo obispo, primer obispo don Jesús Portugal y Cerratos, que va a decidir hacerle algunos cambios físicos a la antigua parroquia para darle el realce propio de una catedral. Esos cambios físicos van a ser 3. Primero fue dotarla de naves laterales para convertirla en una planta basilical. El trabajo fue encomendado a Refugio Reyes en 1904. Luego, bajo la cúpula, se sustituye el retablo por el nicho o ciprés de mármol blanco que recibe la imagen de Nuestra Señora de la Asunción. Y el tercer cambio será colocarle un coro en madera en la parte del ábside donde estaba el antiguo altar, precisamente para el rezo de los canónigos, es decir, para aquellos clérigos que se eligieron para mantener el culto dentro de la catedral. En la década de los 40 se erige la segunda torre, la cual viene a cambiar la fisonomía de la catedral. Esta nueva torre del lado sur también se distingue por la coloración de su cantera. En esa segunda torre intervinieron varias personas, entre ellos el arquitecto Aguayo, que tuvo una injerencia fundamental en el proyecto de la segunda torre. El arquitecto Carlos Lazo, que venía de la Ciudad de México, comisionado por Bellas Artes, y posteriormente en la edificación tuvo que ver el constructor Luis Ortega Douglas, que también fue tanto presidente municipal como gobernador. La Catedral de Aguascalientes es declarada Basílica Lateranense, es decir, agregada a la Basílica de San Juan de Letrán, sede del Obispo de Roma, la cual posee condición extraterritorial similar a las embajadas extranjeras y goza de los privilegios e indulgencias que se pueden ganar en Roma. Eso va a hacer que a principios del siglo XX se le labre arriba de la entrada una cartela que todavía podemos leer, Basílica Lateranensis in Perpetuum Aggregata, que nos dice precisamente que esta catedral fue agregada a la Catedral de Letrán y que goza de todos los privilegios que pueden ganar los peregrinos que visiten la Catedral de Letrán en la ciudad de Roma. La fachada de la catedral es de estilo barroco salomónico y en ella podemos ver a los 4 doctores de la Iglesia Latina: San Jerónimo de Estridón, San Agustín de Hipona, San Gregorio Magno y San Ambrosio de Milán. El arco de acceso es de medio punto, en cuya clave se observa una imagen de San Miguel Arcángel. En el segundo cuerpo destaca la ventana coral de arco mixtilíneo, rodeada de ángeles sobre relieves vegetales. En el cuerpo superior existe labrada en la cantera una imagen de la Virgen de la Asunción y en el remate, que fue añadido posteriormente, se observa a la Trinidad. La fachada lo que nos viene a decir María, en su misterio de la Asunción, centro de la vida cristiana, coronada por la Trinidad y respaldada por los escritos tanto de los evangelistas como de los padres de la Iglesia. El interior de la catedral está decorada con motivos vegetales y relieves de argamasa, una mezcla elaborada con cal. Cuenta con un hermoso coro donde destaca el majestuoso órgano tubular y al costado del presbiterio se encuentra la capilla del Sagrario, también conocida como Capilla del Santísimo o de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La urna de aquí fue hecha en Alemania y está bellamente decorada en dorado. En la sacristía se encuentran pinturas al óleo de autor anónimo, así como con obras de José de Alcíbar y Miguel Cabrera. Desde 1600, cuando se erige la primera parroquia, María es nombrada patrona, pero fue hasta el siglo XIX que se trae una imagen de Querétaro, la cual permanece en el lugar central del templo hasta entrado el siglo XX. En 1919, el segundo obispo, don Ignacio Valdespino y Díaz,
decide traer otra imagen que va a mandar traer de Barcelona. La imagen va a llegar, se va a desempacar, se darán cuenta de que había sufrido algunos problemas en el camino, algunos dedos rotos, algunas caritas de los angelillos que traía también habían sufrido algunas desimperfecciones, pero se va a restaurar y será esta imagen barcelonesa de 1919 la que ocupe hasta la actualidad el nicho o el ciprés de nuestra catedral. La antigua imagen se regaló al Templo de los Azulitos en Jalisco, donde permanece hasta la actualidad. El culto de la Asunción está unida a las fiestas patronales que año con año realizan los párrocos y obispos, las cuales cobraron fuerza hasta mediados del siglo pasado con el cuarto obispo de Aguascalientes, señor Salvador Quesada Limón, quien lleva a cabo una serie de actividades de gran solemnidad y fervor a María, además de nombrar al sacerdote Jorge Job como primer encargado de la romería de Nuestra Señora de la Asunción. Es a partir de este quincenario renovado y de la aparición de la romería como recorrido triunfal que hace la Virgen por las calles de Aguascalientes el día 15 de agosto, el día de su fiesta, que la Virgen de la Asunción empiece a tener un culto más importante y que va a dejar con mucho el culto de otras imágenes marianas que ya existía en la región de Aguascalientes y que fue más fuerte durante el siglo XVIII y el siglo XIX, sobre todo el culto a la Inmaculada Concepción del convento de San Diego y a la Inmaculada Concepción de la Virgen del Pueblito en San Marcos, que tuvieron fiestas mucho más lucidas que las fiestas patronales durante el siglo XVII, XVIII y XIX. Parte importante del culto a Nuestra Señora de la Asunción es mérito de los obispos, promoviendo el culto a la Virgen de la Asunción. El interior de la catedral alberga los restos del capitán don Juan de Montoro Rodríguez, uno de los fundadores de la villa, así como de los últimos 4 obispos fallecidos. Pero también en el exterior, por mucho tiempo, reposaron los cuerpos de los feligreses, desde la fundación de la villa en el siglo XVII hasta la segunda década del siglo XIX. Aquí se localizó el panteón parroquial. Frente a la entrada lateral de catedral, del lado sur, se localiza el Teatro Morelos, emblemático recinto sede de la soberana Convención Revolucionaria, donde, según cuenta la historia, fueron también los terrenos de la casa parroquial de los sacerdotes custodios del templo de Nuestra Señora de la Asunción y donde también se encontraba un mesón llamado Nuestro Amo, lugar de descanso de los viajeros. Pero de una manera muy rústica, en el cual llegaban con sus animales y podían compartir la habitación con los propios animales. Esa es la diferencia entre lo que es un hostal y lo que es un mesón. Además de la casa parroquial y el mesón, estaba la cochera donde se guardaba una lujosa carroza llamada la estufa. Y llevaban la hostia a los que estaban a punto de morir. Este carruaje que les estoy mencionando se llamaba la estufa, en el cual trasladaban el Altísimo por partes, e inclusive se muestra en una de las litografías el paso del viático por la esquina de Nieto y la plaza principal. Con la promulgación de las leyes de reforma en la segunda mitad del siglo XIX, se expropian los bienes de la iglesia y la casa parroquial pasa a formar parte de un grupo llamado Obreros del Silencio, del cual se menciona que son los antecedentes inmediatos del grupo masónico en Aguascalientes, en el que tenían sus actividades, y posteriormente se tumbaría este espacio físico
para lo que llegaría a ser el Teatro Morelos, exactamente el que nos encontramos aquí, aproximadamente en el año de 1862, en ese entorno. Por su parte, el viejo mesón pasó a ser alhóndiga para almacenamiento de cereales. Finalmente, en 1862, el inmueble es demolido por el ayuntamiento. En ese tiempo, el gobernador Rafael Arellano Ruiz Esparza decidió retomar un proyecto que se tenía para construir un teatro en la ciudad de Aguascalientes. El 17 de junio, el municipio otorga el predio de la Alhóndiga y el proyecto del teatro se consolida gracias también al apoyo de los pobladores más prominentes del estado. Una élite política, económica y sobre todo cultural de Aguascalientes se dio cuenta que hacía falta un edificio de esta naturaleza para que dieran pues, una serie de espectáculos, principalmente de carácter escenográfico, como obras de teatro, zarzuelas y otro tipo de divertimentos. Entonces surgió una sociedad de accionistas y que apoyaron para la construcción del teatro, ¿no? Entre ellos estuvo, por ejemplo, José Volado, el doctor Jesús Díaz de León, Julio Pani, entre otros. La obra le fue encargada al arquitecto José Noriega, quien realizó el diseño y los planos. Para 1883, durante el informe de Arellano, la obra estaba muy adelantada. El sucesor del gobernador, Francisco Gómez Ornedo, le dio impulso a los trabajos, otorgando más recursos para que el teatro estuviera terminado lo antes posible. La construcción del Teatro Morelos fue acorde a las características de la época. En que el neoclásico estaba de moda y que, por cierto, marca las clases sociales también, ¿no? La forma de herradura y tal como están distribuidos los espacios en el interior, tanto en el lunetario como en los distintos pisos y demás, marca claramente las clases sociales que eran muy marcadas en la época del Porfiriato. En 1885, el teatro fue inaugurado con la obra dramática La Muerte Civil. Además de la presentación de obras de teatro, ha sido el escenario de zarzuelas, óperas, actos de magia y gran parte del siglo XX como sala de cine y espacio para la ceremonia del premio de poesía y coronación de la reina de la feria. En octubre de 1914, se dieron cita en el Teatro Morelos las fracciones carrancistas, zapatistas y villistas, además de otros grupos independientes. Entre los acuerdos más trascendentes tomados aquí, destacan el establecimiento de la Convención Revolucionaria como el organismo soberano, la adopción del Plan de Ayala y el nombramiento del general Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de la República. El teatro fue protagonista y testigo de este histórico acontecimiento, el más significativo que tuvo Aguascalientes durante el proceso revolucionario. Tan importante fue que cuando en 1964 se conmemora el 50 aniversario de la Convención, el gobierno federal junto con el gobierno estatal remodelan el inmueble. Ya para entonces el edificio pues tenía algunos problemas de mantenimiento, amenazaba con venirse abajo incluso, estaba en estado lamentable, ruinoso. Y bueno, entre 1963 y 64 prácticamente todo el interior del inmueble es remodelado. En ese tiempo, la administración del Teatro Morelos se asigna a la Casa de la Cultura y es reinaugurado por el presidente Adolfo López Mateos, quien lo declara Monumento Histórico Nacional por ser escenario de la soberana Convención Revolucionaria. Esto más o menos se replicó poco más de 25 años después. Recordemos que en 1989 fue el 75 aniversario de la Convención, se vuelven a hacer una serie de conmemoraciones, de festejos, ahora de mucho mayor envergadura que en 1964. Vuelve a venir el presidente de la República y se vuelve a declarar Monumento Histórico Nacional. También con la celebración del 75 aniversario, se instaló un museo de sitio en el mezanín del segundo piso del Teatro Morelos.
La Plaza de la República, nombrada así en 1964, retoma el nombre de Plaza de la Soberana Convención Revolucionaria y se coloca un mural escultórico donde están los caudillos revolucionarios junto con el que fuera presidente provisional, Eulalio Gutiérrez. En 2014, con motivo al centenario de la Soberana Convención Revolucionaria, el Teatro Morelos vuelve a ser razón para nuevos cambios en la fisonomía de la plaza principal, al quedar descubierto el lado oriente con la demolición de los edificios de relaciones exteriores e instalar en su lugar el patio de las Jacarandas. Y ahora, 2 años después, derribar todas las fincas de su alrededor. Que es un edificio emblemático por lo que ha ocurrido ahí a lo largo de 130 años o más desde su inauguración en 1885 y que sigue siendo un edificio vivo, un edificio que cumple con su función de teatro y que desde luego es un edificio que hay que conservar y proteger como parte de nuestro patrimonio. Cuenta la historia que donde actualmente se localiza el patio de las Jacarandas existió un portal por 101 años, llamado Portal de Jesús, construido por el cura don Mateo José de Arteaga en 1761, como lo relata José T. Vela Salas en su libro Historias Sueltas. En este terreno se localizaba un pequeño mercado enmarcado por una serie de 12 arcos de cantera. En este espacio, bueno, se mencionan en libros como el de Eduardo J. Correa, como el de Viaje a Ternápolis, o también el maestro Trinidad Vela, José Trinidad Vela, también lo menciona, algunos nombres de las tiendas que se encontraron en el Portal de Jesús, como el Ciprés, estaba también el Rifle, entre otros locales comerciales muy recordados para la gente de la época. Después de ser demolido este lugar en 1862, tuvo diferentes usos. Aquí se encontraba la imprenta de José Trinidad y Pedrosa, maestro de José Guadalupe Posada, donde el artista trabajó y aprendió el oficio de grabador. Luego, parte de estas fincas las adquiere un extranjero y lo denomina Edificio Doer. Destacan comercios como la Mercantil de Oro, además de otros del ramo automotriz y de comunicaciones. Al lado del edificio, en una planta, existió por un tiempo la Farmacia Central. A finales de los años 30, nuevamente estas fincas se derriban y se construye un edificio de estilo Art Deco. Uno de los usos que tuvo fue como gasolinera del servicio Medrano y posteriormente cambia de giro. Se encontraba aquí lo que fue la antigua estación de autobuses, originalmente Flecha Roja y después fue de Ómnibus de México. Se encontraba también restaurantes como Letoy, oficinas de personas muy importantes de la vida política en Aguascalientes. Llegaba el camión por José María Chávez, daba vuelta a la derecha en Palacio de Gobierno y daba toda la vuelta a la plaza. Se venía por Galeana y llegaba a estacionarse ahí, donde luego fue Relaciones Exteriores. Recuerdo también una lonchería, unas tortas muy ricas, o se me hacían muy ricas en aquel tiempo. Que bueno, pues mucha de la gente aprovechaba para antes de abordar el autobús comprarse un lonche o una torta para llevarla para el camino. En la parte de arriba de este edificio había unos anuncios de la fábrica de J.M. Romo, del mismo ómnibus que de niños nos parecía muy bonito, que caminaba el camioncito en el mismo anuncio, era azul con negro, me acuerdo perfectamente. Estaba la nevería de los Alpes y había unos departamentos que luego ya después fueron las oficinas de Relaciones Exteriores. Nos subimos hasta arriba donde estaba el anuncio de Ómnibus de México. Estaba yo tan emocionado viendo el desfile que de pronto como que me quise tomar de uno de los resortes, porque no eran cables, eran los resortes de un anuncio de neón que había muy grande que decía ahí Ómnibus de México. Me quise tomar de uno de ellos y como que hizo corto.
No me electrocuté, afortunadamente, pero sí como que hizo corto porque se apagó el anuncio. Este edificio del que se acaba de destruir, se acaba de tumbar hace 2 años, albergó también, fueron oficinas gubernamentales, estuvo Relaciones Exteriores y también Secretaría de Gobernación. El 20 de abril del año 2015 se inaugura el Patio de las Jacarandas, gran pieza que conmemora los 100 años de la soberana Convención Revolucionaria en Aguascalientes. Una obra del holandés Jan Hendricks y el arquitecto Arturo Revilla Vega. Arquitectura y arte se entrelazan creando un espacio armónico bajo la luz y la sombra del perfil del Patio de las Jacarandas. Yo soy Ángel Mejía y te invito a que me acompañes la próxima semana en una emisión más de Cuenta la historia, la imagen y el recuerdo de Aguascalientes.